en un mundo de tinieblas. Sin duda, pues entendemos de que la Escritura nos enseña que Él es la luz, pero que también el mundo está bajo el maligno. Entiéndase también lo que es las tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas infestado por el pecado, pero el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y la luz verdadera. Amén. En Él estaba la vida, dice la Escritura, y la vida era la luz de los hombres, aquella luz verdadera, no lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Dice Él, miren lo que dice, dice: yo soy la luz del mundo, la luz vino al mundo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera, dice, hablando de, porque hace una comparación de Juan el Bautista, dice aquella luz verdadera. ¿Por qué dice luz verdadera? Porque también conocemos a un personaje que se le conoce como Luzbel, y aquí está diciendo de la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Dice: venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, en adelante, después de que entendemos Juan 3:16, de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Y en el versículo 19 dice esto, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí da la razón por qué no se acercan a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entiéndase la palabra de Dios, que da testimonio de la luz verdadera. Dice: y no vienen a la luz, no vienen a la palabra, no vienen a la iglesia, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la palabra. Porque ya nos dice aquí en el Salmo 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra, lo que nos alumbra el entendimiento. Por eso podemos entender de que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí hay dos grupos. Si notamos lo que dice en el Evangelio de Juan, dice: algunos que aborrecen la luz y otros que vienen a la luz. Dice, aquí hay dos grupos: los que vienen a la luz y los que pertenecen en tinieblas. En el mismo Evangelio de Juan, al terminar el capítulo 3, dice esto, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Y entiéndase que están en tinieblas. El Señor nos dice a nosotros en Isaías 61, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya para este tiempo esta es una profecía en la que está hablando que iba a venir la luz, pero está hablando Isaías de que ya tenemos la profecía garantizada de parte de Dios, porque ya habló de Isaías 53. Ahora en Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La Biblia nos enseña también de que ha nacido el sol de justicia en nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús. Estoy hablando a los cristianos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice así, déjeme lo digo. 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero a nosotros, entiéndase los cristianos, predicamos a Cristo, y a Cristo crucificado, como dice Pablo en otra escritura. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué lo llaman locura? Bueno, creo que usted y yo podremos concluir de que si estuviéramos ahí a un lado de la cruz viendo al Señor Jesucristo crucificado y que nos dijeran, Él es el que te va a salvar, no lo creeríamos. No, ¿cómo me va a salvar Él? Mira, no se puede salvar ni Él mismo, siendo congruentes con nuestro pensamiento. Por eso, para los gentiles es locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí hace una diferencia de los que estamos en la luz, de los que venimos a aprender de la palabra de Dios, y obviamente también habla de aquellos que no conocen, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 6, mire lo que dice, donde habla la sabiduría del Espíritu. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mismo Isaías, en Isaías 53, menciona, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entiéndase, ¿quién ha dado evidencias de una nueva naturaleza? Y ahí es donde va a hablar de Cristo, la crucifixión. Aquí dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo, que perece. ¿Cómo menciona la sabiduría del mundo? Perece, porque es terrenal, animal y diabólica. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó a los que antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo menciona en Colosenses, dice, el secreto, el misterio que había estado oculto por los siglos, ahora nos ha sido manifestado, entiéndase, a los cristianos, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, mire lo que dice aquí. Pero Dios nos las reveló a nosotros, porque el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, encierra los misterios, encierra la sabiduría de Dios que está aquí en este libro. Pero mire lo que dice. Dice, no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, entiéndase, mire cómo está escrito, Espíritu con E mayúscula, donde está diciendo que habla del Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Porque es imposible que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? La revelación en este libro que habla de la palabra de Dios. Mire que cuando Dios sopló el aliento de vida cuando creó al hombre, sopló vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. La Escritura nos dice que toda Escritura es inspirada de Dios, y es útil para corregir, para instruir en justicia. Aquí nos habla de que sopló, inspiró al escritor
Obviamente que toma su parte humana, pero está inspirada por Dios. Por eso es lo que trae vida. ¿Es un libro? Sí, es un libro nada más. Sin embargo, al creer lo que está aquí, trae vida. El Señor Jesucristo dijo, ¿no han entendido que mi palabra es espíritu y es verdad? La Escritura dice también, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está lo que Dios dictó a través de la inspiración que puso en el corazón de los escritores. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no se puede entender en una universidad, no se puede entender en un colegio. La única manera que se puede entender es a través de la revelación del Espíritu Santo. Ahora, recuerde que el Señor Jesucristo constituyó profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea perfeccionado, para que aprenda cómo estudiar la Biblia, para que entienda los misterios a través del ministro que Dios está usando para revelarnos las Escrituras. Es como Dios permite que escudriñemos su corazón, porque aquí, recuerde la enseñanza pasada, que Dios nos revela el corazón de Dios a través de las Escrituras, porque del corazón habla de mana la vida. Mire lo que dice el versículo 14, dice, pero el hombre natural, entiéndase, el que no ha nacido de nuevo, el que es de la carne, carne es, el que es del espíritu, nueva naturaleza tiene, entiéndase, los que han nacido de nuevo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no las puede entender. No puede entender, por ejemplo, que obviamente que hay metáforas, pero no puede entender, por ejemplo, cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cómo un ser humano va a ser la puerta de las ovejas? ¿Cómo podría entender el que no come de mi carne y de mi sangre, beber de mi sangre, no puede heredar el reino de Dios? No lo pueden entender, porque una universidad no te lo va a enseñar. Obviamente que lo está hablando metafóricamente para que entendamos. Es por eso que ahí en Juan capítulo 6 dice, el que no come de mi carne, dijo el Señor, y bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. Y aún sus discípulos, algunos de ellos dicen, dura es esta palabra de oír. Dice, ¿cómo nos va a dar de comer de su carne? Entonces no entendieron y algunos desertaron. Entonces dice, ay, no han entendido que mi palabra es espíritu y es verdad. La carne para nada aprovecha, pero mi palabra es espíritu. ¿Y alimenta qué? El espíritu. Recuerde que somos espíritu, cuerpo y alma. Usted alimenta su cuerpo con lo que come. Usted alimenta su alma con el conocimiento, vamos a decirlo terrenal. Pero su espíritu, ¿cómo lo alimenta? Únicamente con la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice, pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Obviamente que una persona que no cree, pues si no cree el primer versículo de la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra, no va a entender lo demás. No va a entender, por ejemplo, que cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Nosotros podemos entender, y ahora la ciencia nos puede mostrar de que somos polvo, porque cuando muere la persona, se separa el alma, se separa el espíritu, el cuerpo queda inerte y empieza un proceso de putrefacción, de tal manera que se convierte en polvo. Lo que dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Es por eso que nosotros nos alimentamos ¿de qué? De la tierra, de los elementos que están en la tierra, vitaminas, minerales, porque lo necesitamos para alimentar este cuerpo natural. ¿Me explico? Sí. Entonces ve cómo la Biblia nos revela y nos enseña, y aún la ciencia no contradice la Biblia. Lo contradicen los que no creen en la Biblia, porque todo lo quieren, no saben discernir lo que acomodar lo espiritual lo terrenal en lo terrenal.
versículo, permítame un tantito, en Efesios 4, 17, 18 dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo? En su pensamiento. ¿Cómo razonan? ¿Cómo ellos, desde que en la mañana están pensando cómo robar, cómo adulterar, cómo decir malas palabras, hasta se inventan chistes, se inventan cuentos? Por eso dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerde que los efesios pues eran gentiles, no eran judíos. Y dice: no sean como los demás, como sus vecinos, como sus parientes, que no conocen del Señor. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Mire cómo dice: teniendo como el entendimiento entenebrecido. Cuando una persona tiene el entendimiento entenebrecido es donde, bueno, lo que va a pensar son en sus concupiscencias, que son malos pensamientos, que tiene el entendimiento que no puede ver, entenebrecido. Pero recuerde de que empezamos leyendo que lámpara a nuestros pies es su palabra, que nos alumbra, que podemos caminar seguros porque la palabra nos va guiando. Obviamente está hablando en una metáfora. No va a agarrar la Biblia y va a alumbrar su cuarto oscuro. No, está hablando de que nos abre el entendimiento para entender las cosas espirituales. Entonces, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Ahora, déjenme explicar algo. La ignorancia en sí no es pecado. Es simplemente ignorancia. Pero la ignorancia se soluciona ¿con qué? Con el conocimiento. Mire, alguien podrá decir: bueno, yo estoy invirtiendo en mis estudios y me está costando, porque cuesta, ¿no? Por ejemplo, estudiar una carrera, ¿cierto? Sí. Licenciatura, un doctorado, algo, cuesta dinero. Invertir en libros, invertir en tu colegiatura, lo que tengas que hacer, estás invirtiendo en tu conocimiento. Pero déjeme le digo qué es lo que cuesta más que eso. La ignorancia. Cuando ignoramos. Por eso es mejor el conocimiento. Obviamente, tanto secular como lo espiritual, acomodando lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual. La ignorancia se soluciona con el conocimiento. El pecado es mantenerse en la necedad. Por ejemplo, alguien que conozca y siga de obstinado en su pecado, aún entendiendo que es pecado. Sigue diciendo el versículo: que hay en ellos por la dureza de su corazón. Mire, una persona que comete un pecado, bueno, y se va y se arrepiente, dice que nos limpia de todo pecado. Su palabra dice: hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, y quien nos perdona. Ahora, ¿se imagina una persona que un pecado no lo confiesa? Otro pecado, otro pecado, otro pecado. Entonces ya practica el pecado. Y el que practica el pecado, dice la Escritura, es del diablo. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos un abogado quien intercede por nosotros delante del Padre. Ahora, una persona que está practicando el pecado, esta persona corre el riesgo de que su corazón se endurezca y ya la palabra de Dios ya no penetra. Vamos a decir, un cristiano nació de nuevo, pero no permanece en la palabra, no se alimenta de la palabra, está anémico de la palabra. Entonces viene una tentación y cae, viene otra tentación y cae, y cae. Ya después se endurece su corazón, se hace de piedra, se queda cauterizado ese corazón. Entonces la dureza de corazón trae torpeza, de tal manera que deja su familia o comete fraude, empieza teniendo el conocimiento, pero ya después ya la palabra ya no penetra y provoca torpeza. Por eso dice el versículo, que hay en ellos, que la necedad o la ignorancia, que hay en ellos por la dureza de su corazón.
porque se rebelaron contra Dios. Su entendimiento fue entenebrecido. Cuando Dios creó al hombre, puso un disco duro en el conocimiento del corazón y la capacidad de pensar, evaluar, calcular, decidir. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, según algunos estudiosos, se cree que más o menos lo hizo de unos 30 años. No me pregunte cómo, yo no sé eso, nada más es un estudio que se dice. ¿Por qué? Porque no lo hizo bebé, no, ya era grande. De tal manera que en cuanto lo hizo caer en un sueño profundo, ya le trajo a la esposa. Él tenía el entendimiento. Cuando él dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Quién le enseñó eso? Eso ya iba en el conocimiento que Dios le puso. Dios no le enseñó eso. ¿Me explico? En la creación Dios le puso conocimiento. Es por eso que Dios no le enseñó a hablar. Diga papá. Y Adán, papá. No, él ya sabía. Él podía interactuar con Dios. ¿Me explico? Ok. Repito mi comentario. Cuando Dios creó al hombre, puso un disco duro, entiéndase en un contexto de computadora. En el disco duro, lo que se conoce como el cerebelo. Una cosa es el cerebro y otra cosa es el cerebelo. El cerebelo es algo pequeñito como una almendra, donde ahí se almacena todo el conocimiento que tengamos. Y el cerebro es el que lo maneja para acá, para allá. ¿Sí? Y si no me creen, no importa. Así es. Bueno. Dios puso en el hombre el conocimiento, en el corazón también. Y el conocimiento en el corazón y la capacidad de pensar, evaluar, calcular y decir. Ahora, recuerde de que pensamos con la mente, ¿cierto? Pero el corazón es el único órgano separado que piensa diferente. O que, mire, por ejemplo, todo nuestro sistema nervioso está dirigido por el cerebro, ¿sabía? Por eso está aquí conectado, decían. Por eso es que un paso y otro paso, un paso y otro paso, porque ya estamos conectados, el cerebro lo está controlando, ¿sí? Ahora, el corazón dice que engañoso es el corazón. ¿Por qué? Porque es un órgano separado, que piensa separado, entiéndase, es el ser interno, el yo, es tu alma, donde está tu emoción, tu voluntad y tus sentimientos. Entonces, concluyendo en esto, dice, el hombre, cuando el conocimiento en el corazón y la capacidad de pensar, evaluar, calcular, decidir, pero cuando el hombre cayó, entiéndase, pecó, y menospreció el pensamiento de Dios, su pensamiento fue corrompido, el del hombre, el de Adán. Desde ese momento estaba en la inocencia, ¿se acuerda? O sea, no había vergüenza, porque estaba en la inocencia, estaba delante de su esposa Eva. Eva estaba desnuda. Pero después de que pecaron, fueron abiertos sus ojos y vino la conciencia. Y en la conciencia se dieron cuenta y tal vez se burlaron uno al otro, pero tú también estás desnudo, y cosieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Okay. Aquí ya su mente fue corrompida porque cayó en la conciencia. Y en la conciencia, obviamente, también decidimos, pero aquí el hombre, su pensamiento fue corrompido porque ya cedió su terreno a Satanás. Recuerden que tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y nosotros mismos. El pensamiento fue corrompido porque dice Pablo en Romanos 1, por cuanto no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron, Dios los entregó a una mente reprobada por sus concupiscencias. ¿Me explico? Ahora, mire esto. Porque se rebelaron contra Dios, su entendimiento fue entenebrecido. Cuando Dios creó al hombre, cuando el hombre cayó y menospreció el pensamiento de Dios, su pensamiento fue corrompido. Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés allá en el capítulo 7. Dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Antes del diluvio, dice la Escritura, allá en Génesis capítulo 6, dice que los pensamientos del hombre eran ¿qué?
de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque ya su mente, su pensamiento estaba corrompido. Era por eso de que ellos, por eso vino el diluvio, como juicio de Dios, porque, por eso dice, por eso Dios decidió, le dolió en su corazón que el hombre haya decidido hacer el mal y se arrepintió de haberlo creado. Ese arrepentimiento habla de un dolor, no que se arrepintió de que, como que si Dios haya equivocado, no. Ese arrepentimiento habla de un dolor porque me puede mucho de que el hombre haya decidido hacer el mal. Ahora, en ese, dice que su pensamiento era de continuo solamente el mal. Esa generación, aunque no tenía Biblia, antes del diluvio, los pensamientos de todos los hombres era de continuo solamente el mal. Esa generación, aunque no tenía una Biblia en sí, ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Entiéndase, en la conciencia que Dios nos dio, porque la conciencia nos dicta lo bueno y lo malo, ¿cierto? Nuestros niños saben de que robar es malo y no necesitan ni la Biblia o venir con el pastor que les lea los 10 mandamientos. Eso ya va intrínseco en el ser humano. Entonces, esa generación, hablando de la generación de Noé, que decidieron el mal y que sus pensamientos eran de continuo el mal, esa generación, antes del diluvio, los pensamientos pues eran de continuo solamente el mal. Dios, dice la Escritura, ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y en sus mentes por medio de la conciencia, de modo que no tenían excusa, pues Dios se lo manifestó. Lo dice Pablo en Romanos, que Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, pues el poder de Dios, lo invisible de Dios, Dios se lo manifestó desde la creación, siendo entendidas por las cosas hechas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ellos entendieron de que Dios los creó. Ellos no tenían duda, ellos no eran ateos, ellos sabían que Dios los había creado, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ellos entendían que Dios separó las aguas, que Dios fue el que puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Eso lo entendían y no tenían Biblia porque venían el conocimiento del disco duro. Amén. Ahora dice, de modo que no tienen excusa, le está diciendo Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fuimos malagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, aquí ya no lo dice más claro. Profesando ser sabios, no, yo soy más inteligente que Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué es un necio? Alguien que no es que ignora, sino que se obstina en no obedecer. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que se conoce como idolatría, o el zodiaco, o las constelaciones allá. Dice, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Ve cómo el corazón piensa? Y si el corazón es malo, pues todo sale malo, ¿no? Si su corazón ya es nuevo, transformado, por eso dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Te cambiaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, uno sensible a la voz de Dios. Dice, los entregó a la inmundicia, como diciendo, ¿es lo que quieren? Métase de lleno al pecado. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muy bien. La Escritura me dice así. Dice, por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Mire cómo nos sigue diciendo la Escritura que el corazón piensa, ¿cierto? Porque también dice, mire la Escritura que dice Romanos, dice, si confesáramos con nuestra boca que Dios lo levantó de entre los muertos, y creyeres ¿dónde? En el corazón.
¿Por qué? Porque el corazón piensa. Porque con el corazón decidimos. ¿Me explico, hermanos? Sí. Por eso dice, no lo creas en tu mente. No, créelo en tu corazón. Que el conocimiento que estamos adquiriendo baje al corazón. Por eso estoy hablando, la semana pasada hablé sobre lo que es el corazón. El Señor dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios jamás se va a rebajar al pensamiento del ser humano, porque sus pensamientos dice que son más altos, y somos nosotros los que tenemos que elevarnos al pensamiento de Dios. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, ¿dónde cree que están los pensamientos de Dios? En la Biblia. Los pensamientos del hombre están corrompidos por causa del pecado, y del corazón salen los malos pensamientos. Por eso necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón. En Romanos 12, 1 al 2 dice, así que, mire, bueno, no quiero adelantar esto, pero así que, hermanos, os ruego, está diciendo Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ok, entonces, ¿qué? ¿Voy a poner mi cuerpo para que lo queme? ¿Voy a sacrificar mi mano? ¿Voy a sacrificar mis pies? No, aquí está diciendo qué es lo que tenemos que sacrificar. Dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que cambiemos nuestra forma de pensar. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el pensamiento. ¿Me explico? Ok. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que hacer a un lado el conocimiento que teníamos, que aprendimos de la escuela, para entender la Biblia. Entendemos la Biblia y Dios no nos quita el conocimiento de la escuela, sino que lo sabemos aplicar, ponemos donde debe de ir. ¿Me explico? Recuerde que Moisés estuvo en la mejor universidad, pero no le borró el disco, no le borró el conocimiento que tenía. ¿No? Y usted y yo nos acordamos de las clases que nos dieron, no sé, de matemáticas, geografía, X, y ahora lo podemos entender mejor. Digo, sí, les enseñaron, ¿verdad? Y nos dice la razón por qué. Dice que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Cuál es el pensamiento del siglo? El del mundo, el sistema del mundo. El que no tranza, no avanza. ¿Sí? Y bueno, esos pensamientos. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, aquí nos da la razón, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios. ¿Cómo conoceremos su voluntad? Leyendo la Biblia. La lucha espiritual no es como algunos piensan o enseñan, de machácale la cabeza al diablo. No, eso no está en la Biblia. No, la Biblia dice que Satanás, huye de él. No te pongas ahí que no sabes quién soy yo. No, o machácale la cabeza al diablo. Son cantos que no respalda, la Biblia no lo respalda. O ese pensamiento de saca el campeón dentro de ti. Y Pablo dice, el pecado mora dentro de mí. Pues alguien tiene que estar equivocado, ¿no? Y aún son pensamientos, entre comillas, cristianos. O ese pensamiento de motivadores aún en las iglesias, diciéndole a la mujer, tú vales mucho. Si tu esposo no te valora, Dios te valora. No, pero dice la Escritura que estar sujetas a sus maridos. Tu mujer vales mucho y no necesitas a un hombre. O otro pensamiento, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Pensamientos del mundo, ¿no? Y si te sientes caballo, pues eres un caballo. Pues qué caballo, ¿no? No es un pensamiento subjetivo o relativo. Relativo o subjetivo, pensante, es no al objeto mismo, que varía con los gustos o hábitos
modo de pensar de cada uno o individual. En otras palabras, la verdad no es absoluta según la definición de lo relativo o subjetivo. Es como yo la quiera ver. Por ejemplo, ellos dicen, no, la verdad no existe. La verdad es como tú lo quieras ver. Habla de lo relativo. Pues si para mí el sol es Dios, yo adoro a Dios, al sol. Si para mí el árbol, como Buda dice, este es el árbol donde me da la sabiduría, pues para ti ese es tu Dios. ¿Me explico? Es lo subjetivo, pero la verdad no es un concepto, no es una idea. La verdad se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos revela la verdad. Porque lo que decía Pablo, porque la ira de Dios se revela contra el cielo, desde allá arriba, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la palabra de Dios, que se revela a la gente. Otros pensamientos, por ejemplo, habrá denominaciones o iglesias o la psicología humana donde te habla de el sensualismo. ¿Qué es esto? Lo sensual. Y no estamos hablando de lo erótico, sino lo sensual, donde estamos aplicando los 5 sentidos. El gusto, el tacto, lo que ves, lo que hueles. Y aquí habla de que sienta a Dios. Pero no es de sentir a Dios. Tú puedes estar aquí y no sentir a Dios. Pero no andamos por vista, sino por fe. ¿Me explico? Porque si no sintió a Dios y no sentí a Dios. Ahora, no estoy diciendo de que Dios no se pueda manifestar en nuestro ser de tal manera que sintamos la presencia de Dios. Pero si no lo sentimos, ¿qué? ¿Entonces no existe Dios? ¿O no estuvo bueno el culto? ¿O qué? No, andamos por fe y no por vista. Amén. Pero muchos, no, tiene que sentirlo, tiene que hacer. No, y esas son emociones. Y las emociones, cuando cruzas la puerta, se te pueden ir. Pero el conocimiento, ese que estamos adquiriendo de la palabra de Dios, mire, mucho conocimiento sin la palabra de Dios puede envanecer a la persona. Pero el conocimiento, sabiéndolo aplicar con sabiduría, con prudencia, esto hace que la persona crezca espiritualmente. ¿Me explico, hermanos? Ahora, en 2 de Corintios, tenemos que entender que la verdadera lucha está aquí, hermanos, en la mente. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5, dice así: pues, aunque andamos en la carne, o sea, humanamente, no militamos según la carne. Y aquí usa un lenguaje militar, por eso habla de la milicia. No militamos según la carne. Quiere decir, dijo Pablo, estoy en el mundo, mas no soy del mundo. Y luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No te vas a agarrar una resortera o así para pelear con los demonios. No. Así no es como se gana la lucha espiritual o la guerra espiritual. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Los pensamientos. ¿Sí? A nosotros nos plantaron tal vez un pensamiento, una religión, y se volvió una fortaleza. De tal manera que no me la toques. No esto, no a la Virgencita, no me la toques. Y es una fortaleza, un pensamiento. Pero se lo leo para que cobre sentido. Pues aunque andamos en la carne, podemos andar en la escuela, podemos andar en el trabajo, no militamos según la carne. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos, pensamientos, derribando argumentos y toda altivez. Entiéndase, aquellos que se sientan sabios o muy filósofos o muy científicos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, no quiere decir de que pueda haber cristianos científicos o filósofos no estoy diciendo eso. Dios no hace excepción de personas. Dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Podría decir, viene alguien y dice, pues que yo vengo del mundo, y lo agarras y lo tumbas.
Mira, Chita o King Kong, como te sientas, lo derribas ese pensamiento, ¿con qué? Con el pensamiento de Dios. ¿Me explico? Y ¡zas! Lo derribas y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí está uno, ahí está uno, ahí les traigo ahorita otro. Para que obedezcan la palabra de Dios. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, hermanos, con la Biblia. ¿Cuál es el pensamiento que rige en la sociedad el día de hoy, entre muchos? Puede ser el adulterio. Yo puedo amar a dos mujeres. O la idolatría, que puedo decir, sí, la Biblia dice que Jesús es el mediador, pero también María, pero también Buda, pero también esto y también aquello, derrumbando argumento, pum, que dice la Biblia. ¿O qué de la codicia? Un pensamiento como la codicia. Todo pensamiento que te lleva a anclearte a lo terrenal no proviene de Dios, sino del diablo. Ahora, no estoy diciendo de que no compres casa o que puedas abrir tu negocio, no estoy hablando de eso. Recuerde esto, que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Dios no tiene ningún problema con la prosperidad, hermanos. Pero si ese pensamiento te lleva, quiero más, y otra casa, otro carro, te anclea más a Estados Unidos, te anclea más a lo terrenal. Entonces ya está en desobediencia a Dios, porque recuerde que nosotros tenemos una casa celestial allá, en el tercer cielo. ¿Qué tenemos que hacer con esos pensamientos? Dominarlos, derribarlos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. Estamos hablando no solamente de otras personas, sino nuestra propia lucha que está aquí, hermanos. Pues yo quiero hacer esto y Dios te dice que no. ¿Qué debes de hacerlo? Derribar ese pensamiento y bótalo a la basura. Y que sea el pensamiento de Dios. Porque si alguno, dice Pablo aquí a Timoteo, si alguno, entiéndase cualquiera, enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Dice al Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Mire cómo todo tiene que ver en el pensamiento. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entiéndase, cualquiera. Puede ser pastor, ministro, puede ser un apóstol, puede ser quien sea, Caperucita Rosa, que te dice, no, mira así, hazle así, pero que te llevan en contra de la voluntad de Dios, que no se conforma a las sanas palabras. Aquí te lo está leyendo el pastor, tú lo estás corroborando, estás comprobando, pero si viene otro, bueno, aquí dice, pero yo les digo esto, ya deliró, se volvió loco, según la Escritura. En 1 Corintios capítulo 15 nos habla cuando Pablo nos habla de la resurrección de Cristo y lo está hablando a la iglesia. Aquí dice, por eso comienza así, en 1 Corintios 15, se lo leo, dice que, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué les predicó? La palabra de Dios. Recuerde que en ese tiempo no tenían la Biblia, pero tenían cartas o tenían lo que era el Pentateuco, el Tanaj, la Torá. Y dice que toda escritura está inspirada por Dios. Ahora, nosotros ya tenemos la Biblia, pero dice en ellos, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué les predicaba? A Cristo y a crucificado, ¿cierto? Pero también él habló de la resurrección de Cristo, porque, mire, repito el 2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. ¿Me explico? Ahora, y aquí ya les va a hablar de
de la resurrección. Mire lo que dice en el versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo, mire que le está hablando a la iglesia de Corintio, ya contemporáneos en Pablo, dice, que resucitó pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es como decirle, el pastor te está enseñando de la resurrección y tú dices que no es cierto. Por eso todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Me explico? Ahora, le está hablando a la iglesia, porque había algunos que no creían. Entonces, lo que concluye diciendo, ya nos dice todo lo que es la resurrección de Cristo, pero mire lo que concluye diciendo en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones, ¿de cuáles conversaciones está hablando? De las que niegan la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ya es otro pensamiento que no se aplica a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Y lo dijo? Tal vez los estaba mirando, yo te estoy viendo, no te hagas. En primera de, bueno, eso ya lo compartimos. Dios nos revela sus pensamientos que están plasmados en este libro maravilloso. Y Jesús dijo, yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas. ¿Qué cosas? El pensamiento de Dios, de los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los más pequeños. En una versión dice, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire que, haciendo una comparación, Pedro, dice la Escritura, nos enseña de que era del vulgo. No, él no cursó una escuela como lo hizo Pablo. Él dijo, yo soy fariseo, él es de la tribu de Benjamín, yo circuncidado, yo soy de esto, soy aquello. Dice, pero todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Tenía conocimiento, era políglota, hablaba varios idiomas, tenía conocimiento. Para ser un fariseo, dice, se necesita un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Pero dice, según la historia, cuando él se convirtió, dice que estuvo un tiempo ahí predicando, pero después fue llevado a Arabia, donde allí estuvo, algunos creen que 15 a 18 años, antes de comenzar su ministerio. Y Pedro, que estuvo 3 años en un estudio intensivo junto con nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo le estaba revelando, mostrando, como discípulo le estaba enseñando, pero Pedro era del vulgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que tiene mucho conocimiento va a batallar más en acomodar lo terrenal en lo terrenal. Pedro no tenía nada. Ahora sí que su mente estaba fresca. Pues, cosa que le decía, cosa que recibía. Eche, todo lo agarraba. Sí, obviamente que tenía sus luchas. Pero ¿se imagina Pablo? Todo ese conocimiento. Dios, hablando de Moisés, que fue instruido en la mejor universidad de ese tiempo ahí en Egipto, se lo llevó y para vaciarlo. 40 años en el desierto. Ya después le puso su conocimiento. ¿Me explico? Porque Dios no va a poner su palabra sobre conocimiento humano, sobre el fundamento humano. No, primero nos vacía. Limpia el vaso por dentro y después pondré el conocimiento. Ya después si quieres acomoda todo ahí. Pero el conocimiento de Dios es lo profundo. Por eso, ¿quién nos revela? ¿Quién nos revela la palabra de Dios? Es la luz, lámpara a nuestros pies. Y dice Isaías 35, y el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, no se extraviará. ¿Me estoy comunicando? Dios nos revela, bueno, esto ya lo leí,
Se necesita humildad para entender el pensamiento de Dios. Por eso Pablo no entendía cuando respiraba amenazas contra los cristianos. Y no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús y él se humilló y entendió los misterios, los pensamientos de Dios, y terminó concluyendo diciendo esto. Mire lo que dice en Romanos. En Romanos capítulo 12, más bien un versículo antes, unos versículos antes de Romanos capítulo 12, al concluir el capítulo 11. Dice en el versículo 33, mire, en el capítulo 1, no sé qué tiempo llevo, en el capítulo 1 nos habla gracias, en el capítulo 1 nos habla, Pablo presenta como un fiscal acusando a toda la humanidad, donde menciona que lo que mencionaba ahorita, que Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres y ataca la idolatría. En el capítulo 2 nos habla habla de los religiosos. En el capítulo 3 son los idólatras, los religiosos y los hipócritas, los hipócritas. Y ya después nos habla en el capítulo 3, dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y nos habla de la crucifixión y cómo podemos ser salvos. En el capítulo 4 nos habla del testimonio de Abraham. En el capítulo 5 ya nos dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios, unidad. Ya en el capítulo 6, en el capítulo 7 nos habla de la santificación. En el capítulo 8 ya nos habla de que los que están en Cristo ya no hay condenación. En el capítulo 9, 10 y 11 nos habla de los judíos y la elección de Dios. Y llegamos al capítulo 11, donde ya Pablo, después recuerde que no tenía números, expone todo esto. ¿Sí me siguió? Ahora, y termina diciendo Pablo en el versículo 33, capítulo 11, dice, haga de cuenta que hace un espacio, yo creo que oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ahora, mire esto. Concluyendo, lo llevo a una escritura, a la última escritura. En el Salmo 139. Y lo vamos a leer. Y usted ya con esto, usted va a entender de lo que simboliza ya para nosotros el pensamiento de Dios que está plasmado en la Biblia. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, Dios conoce los pensamientos del hombre. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cómo saben los pensamientos del hombre? Corrompidos, ¿cierto? Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Como dijo Pablo, oh profundidad. Y luego dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Porque, ¿de dónde salen las palabras? Del corazón. Él escudriña los corazones, las fibras de nuestro corazón, las intenciones, porque podemos hablar palabras, pero las palabras llevan intenciones. Y Él escudriña. Por ejemplo, puede dejarnos ver si hay hipocresía, si hay lascivia en nuestros corazones, si hay adulterio, si hay intenciones de robar, de calumniar. Él escudriña, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y Él sabe por qué, porque escudriña los corazones. Tiene rayos X tan poderosos que ve las intenciones. Dice, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal
conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo es que podemos entender las profundidades de los misterios de Dios? Con la Biblia, hermanos, porque nos revela el corazón de Dios y la semana que entra nos va a hablar sobre lo que es la palabra de Dios. Este es el pensamiento de Dios, este estudio. Dice, versículo 7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Hace una pregunta. ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Porque recuerde que para Dios no hay diferencia, la luz y las tinieblas. Aún las personas que están en el infierno, ahí se está manifestando la justicia de Dios. ¿Cierto? Vea esto. La justicia de Dios se ve también en el cielo, porque se nos va a llevar, no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo. Pero también los que están en el infierno van a recibir la justicia de Dios, porque no va a tener por inocente el culpable, y Dios los ve, sabe quién está ahí. ¿Me explico? Ok. Por eso menciona el Seol. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí,